Imanashi mashikuna sumanapayta chayachipanchik kichwakamak sisaritananaqmi ukumanta kutimbas kunan chillay punllapi chunka shuk panchi killapi kikinkunawan paktalla kanakupanchik ashtakata kushikushka kapanchik nachu ashtawan karin kay pawkar killapi nachu química ashtawanpish pantarinajunchik. Pawkar killapi kanakupanchik kay pawkar killaka warmikunapak killa kan ashtawanpash kay alishka inti punllapi pusak punllapi nachu 8 de marzo warmikunapak punllata tukuy kay kawsay mamallata ukupi warmikunapak punllatapash rikushpa kawsashpa kanakujurkanchik chaymanta kunanpash sumak mashikutapash kaypi ñukanchikwan charipanchik ñallami riqsiripanchik shinaka mashikuna alli shamushka kapashunchik shunkumanta rimashun pacha waqaypika shunkumanta ñukanchik kawsaymanta tukuy hayñikunamanta kichwa shimipi mishu shimipipash rimashpa kanakupanchik huyayay ñukanchik runa llaqtakuna ñukanchik kichwa shimikuna ñukanchik warmikuna mashiku alli shamushka kapay ashtakata yupaychapanchik kikin alli nishkamanta kay pachakupi ñukanchikwan rimashpa kankapak shinaka mashiku napashpa yanapa wapay Ali, bueno, kishi, shinapash punja, shinapash tuta upa, charipashunchi mashigukuna, bueno, kallaringapa ñuka ninanda yupaychapani kaypi chaskishkagumanta, y shinapashu hatun napaita, sumak napaita, kachamupani tukuy rikuchik mashikunaman. Shinapachmi kapa. Yupaychani mashiku shinallata manara katishpallata ashtakata ñukanchikpash yupaychapanchik nachu kichwakama sisaritanakuymanta villachipanchik kunan kay kuskakuta rikupanchik nachu kay kuskakuka kapanmi kay warmi imbabura kuska ukupi nachu kichwaka shinaka kay kichwakama tananakuy shinallata kay warmi imbabura tananakuykunawan en vinculación yanaparishpa paktalla kanajunchik nachu ashtawanpash chaymantapash yupaychapanchik mashiku ama yalishpallata shinaka mashiku kunan punllami rimashpa kanipanchik ñukanchik warmikunamanta Imbabura markapi kawsaq warmikunamanta llakikunamanta hayñikunamanta tukuymanta ashaku rimashpa kanipanchik pachakunata mana yapacharinchik chaymanta shinaka al grano mashiku shinaka kallarishpa nachu Mishu Shimipipash Kallaririnchi Nachu, les damos a todas, todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Shunkumanta Rimashu, un espacio para hablar en Quichua, del Quichua y sobre todo de los derechos de los pueblos, de las mujeres, de los niños. Bienvenidas, bienvenidos, vamos a hablar en este día sobre el Día Internacional de la Mujer, la importancia que tiene. Así es, entonces, estimada Mashigu, vamos a iniciar. ¿Qué significa para usted ser mujer quichua en Imbabura, un territorio con tanta diversidad cultural? Bueno, ser una mujer quichua tiene varias, digamos, dimensiones, ¿no? Yo creo que todas nosotras estamos luchando porque se nos reconozca. En esa diversidad también no hay una sola forma de ser una mujer quichua. Yo creo que varios elementos nos configuran a nosotras como mujeres quichuas, pero creo que sobre todo, obviamente, los más visibles que son ñukanchichurajuna, ñukanchirima ñukanchishimikuna, pero también creo que es importante tener esa conciencia de lo que significa nuestra presencia en lo colectivo, ¿no? A quienes representamos y por qué estamos aquí. Somos parte de una historia colectiva que sí afirma unos valores en términos, sí, de la lengua, de la vestimenta, pero también de las formas de concebir el mundo, ¿no? Yo creo que eso nos define como mujeres quichuas. Si bien creo que es importante también decir que las mujeres quichuas ahora estamos no solamente en la ruralidad, estamos en la parte urbana, estamos en distintos espacios. Para mí también es muy importante, y esto siempre rememoro lo que me dejó mi mamá, es que las mujeres quichuas somos creo que sujetas de mucha actividad y de mucha presencia y de actoría en todos los espacios, ¿no? Si bien existe en el mundo quichua mucho machismo, pero sin embargo de eso en la comunidad, en las acciones, en las decisiones que hacemos en la comunidad, tanto rural como urbana, estamos muy presentes en las decisiones familiares, en las decisiones sociales, en las movilizaciones, en los grandes momentos. Las mujeres quichuas tenemos mucha presencia y tenemos mucha voz, sin que eso exima que evidentemente, vuelvo a decir, sí existe machismo, sí existe violencia, como
la que vivimos todas las mujeres del mundo, ¿no? Pero creo que esa presencia y esa voz fuerte que tenemos nosotras en el espacio público y en el espacio también íntimo, creo que nos define. Y lo otro que con esto quiero finalizar es esa profunda, creo yo, conexión con cierta espiritualidad que tenemos, ¿no? Yo me reconecto mucho también con lo que mi madre siempre decía, ¿no? Nosotros somos parte de la tierra y en ese sentido pues tenemos que siempre estar retribuyendo también a estos sentidos. Yo creo que esa conexión también es algo que nos define a nosotras, ese sentido de lo colectivo y ese sentido de pertenecer a esta gran Pachamamita, creo que nos define también mucho en nuestra responsabilidad política. Muy bien, Sumak Pachan, ¿no? Usted nos ha reforzado bastante sobre el empoderamiento, el valor que nos hacemos sentir, que nos hacemos mostrar hacia el resto, ¿no? Sin embargo, siempre en la vida se tiene desafíos. Ahora, ¿qué desafíos enfrenta una mujer indígena en su labor diaria en la provincia? Bueno, Nina Harkari o Nina Wakimbika Jackie Kunata Charinchi, porque ñukanchik como runa warmikuna kaña punda rikushpaka kay mishushimipi ninchi racismo nachu, ñukanchik mamitakuna hatun mamitakuna ninanda rimankarian o chay hawa nachu imashina paykunaka buskunapi o shinallata espacio público nishkankunapi chaypika ninan discriminación o kay pueblo ukupika tiankarian y kunangama chay racismo nishkaka tian nachu, si ñukanchinichika wakinpika uyanchika no, el racismo pues ya es algo que hemos superado, ñuka yani que chay yakikunaka chay na ali yuyaykunaka tiangra kunangama, porque ninchi que wakimbika ashtawan velado, ashtawan como otras formas, kunan ratoka chay nali yuyay kunaka rikugrin nachu. Y ñuka nini que bueno, como runawarmi ashtawan chay nali rikukunapika tian, porque wakimbika nin que bueno, ella como es indígena quizás no tenga las mismas capacidades, ¿no? Creo que eso es lo que más he tenido como dificultades, digamos, como mujeres quichuas muchas veces nos han visto como un poco estas personas del servicio, ¿no? Cuando era niña, cuando era adolescente, en otros espacios, por ejemplo, en otras provincias o hasta ahora, ¿no? Cuando voy a otras partes y no estoy aquí ya me reconocen, ¿no? Nos dicen estas Marías, nos dicen las Marías, nos dicen las primas, a veces de esa manera nos tratan, ¿no? Y creo que para mí ha sido siempre un gran desafío estar en el espacio político, ejerciendo el poder político, siempre con nuestra vestimenta, siempre diciendo alto y claro a qué pueblo pertenezco, ¿no? Entonces, esas han sido un poco las dificultades que he tenido en términos de cómo esta sociedad racista nos ha concebido como mujeres quichuas, no al mismo nivel como no mujeres que somos capaces de ejercer el poder político sobre todo, ¿no? Y por otro lado también he sentido también mucha discriminación o digamos cuestionamientos también en el mundo quichua por mi doble ascendencia. Yo soy quichua, pero también tengo de madre quichua y padre francés, ¿no? Entonces también he sentido discriminación en el pueblo quichua porque yo desde niña crecí como una mujer quichua. A los 4 años antes de ir al jardín, mi mamá me puso anaco y me fui con anaquito a la escuela. Y así he crecido en todos los lugares donde he estado, en todos los espacios. Muchos espacios donde no han estado quizás mujeres indígenas, estaba ahí siempre con mi anaquito. Y cuando he venido acá, a veces los machis, quizás por mi color de piel un poco más claro o por mi apellido que es francés, siempre me han cuestionado también de que no puedo hablar en nombre de las mujeres quichuas, justamente por esta doble ascendencia. Y es algo muy peligroso porque para mí la identidad
no es un asunto de biología, es un asunto de posición política, ¿no? Porque cuando salimos a la calle, la mayoría de los ecuatorianos se ven como nosotros, se ven indígenas, pero la mayoría se dicen mestizos, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión de la identidad, de afirmación política, de cómo una se siente. Convicción. Y de convicción, y también sin negar las multiplicidades que puede tener la identidad. Yo igual hablo francés, igual me muevo en la cultura francesa, he tenido también, digamos, muchos elementos de la cultura quichua que me definen aquí políticamente, pero sin renegar también mis otras raíces, ¿no? Entonces, quisiera como colocar, en mi caso, pues estas dos particularidades, pero siempre decir que ha primado más esta estigmatización que aún tenemos las mujeres quichuas, sobre todo en los espacios públicos. Sumak pachamashigu nachu shinaka tukuya mashikunata hasta wangari wakinbika kuitakunapas wamrakunapas kay pachakunata rikunajunkichik wakinbika ñukanchik runa kaytapas mana runa kanayanchu nishpayma kay shuk kawsaykunatapas apamushpa churajushpayma karin shinapas ñukanchik imasha ñukanchik mashinin convicción da charina kanchik nachu ñukaka runami kani wakinmi karin kanllamanta shamukunara ashtawan huyan alikachin ñukanchik shurajuyta ñukanchik shimita kaypi ñukanchik kakkunara pinganayachinchik kunganajunchik chaykunatapas yuyaypi charishpa kanakapanchik shinaka mashigu shinallata imashinata kay ñukanchik Imbabura markapi warmikunapa kay yuyay kawsay sapi yuyaykuna kikinba kay llamkaypi kay kuskapi kay yanapashka mashigu. Bueno, mashigu kay ñukanchikpa kawsay kay Imbabura llaqtakunapika sumaq bueno nigrini que wakin llakikunata charinchi kay wataka su hatun encuesta de violencia nishka rurarkanchi y shinapash rikunchi que chay encuesta hawa que 7 de cada 10 mujeres viven temas de violencia en la provincia de Imbabura, pero chay hawa ñukanchi como mujeres racializadas ninchi, hasta ñukanchi como warmi runakuna y shinapash yana warmikunapash paykunaka y ñukanchipash hasta llakikunapash charinchi chaymantaka ninan ñukanchipa llankay kanakan hasta kay violencia hawa kay ali kawsayta taringapa ñukanchi hari mashikuntawan rimanakanchi y chay ñukanchipa llankay kan kay warmi Imbabura ukukupi. Bueno, yo estaba diciendo que la situación de las mujeres en Imbabura realmente no dista mucho de la situación de las mujeres en el Ecuador, con la particularidad de lo que nos dice nuestra encuesta de violencia que acabamos de presentar, que las mujeres racializadas, es decir, las mujeres quichuas, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes vivimos más violencia, sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Hablamos mucho de lo que es el racismo aún, por ejemplo, como las mujeres igual quichuas estamos viendo en los espacios públicos, el tema de la discriminación, sobre todo en los espacios educativos, en las instituciones públicas, también las mujeres afrodescendientes están viviendo y también las quichuas están viviendo muchísimo lo que es agresiones en el espacio laboral, en lo que es todo lo que es el trabajo, ¿no? Por eso es que nosotras siempre desde Warmi Imbabura estamos haciendo este trabajo para poder erradicar estas formas de violencia. Por ejemplo, una de las violencias más grandes que vivimos también es dentro del ámbito de la atención en salud, en nuestro cuerpo, ¿no? Como cuando vamos a un centro de salud, a un espacio, no nos sentimos respetadas cuando vamos a dar a luz, cuando vamos a tener una atención ginecológica, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo para develar, pero también desde Warmi Imbabura buscando dar ese servicio cálido para decirles a las mujeres de toda la provincia de Imbabura que no es normal, por ejemplo, ir a una institución pública y que a una le vean mal, que le traten mal, eso tiene que erradicarse, ¿no? Es un trabajo muy grande, es un trabajo que a veces siento yo que estoy con una gotita aportando quizás a una gran problemática, pero es algo que hay que seguir, Mashigu, así que nosotros seguimos trabajando. Suma Pacha Mashigu, justo ya le iba a preguntar, ¿no? Que nos hablara un poquito sobre qué es Warmi Imbabura y cómo acompaña a las mujeres y a las mujeres de todo Imbabura, ¿no? Porque en Imbabura existimos varias culturas, ¿no?
indígenas, afros, mestizos también, ¿no? Entonces, ¿cómo es el trabajo de Warmi Imbabura en este aspecto? ¿Cómo es el proyecto? Bueno, Warmi Imbabura es el proyecto con el que yo caminé para estar aquí. Ese es el proyecto que yo propuse a la provincia de Imbabura para poder generar este gran desafío de trabajar todo el tema de la violencia. Warmi Imbabura tiene en el corazón de su objetivo la erradicación de la violencia de género en todos sus aspectos, y para eso tenemos 4 ejes de atención. El primero son los centros Warmis. Tenemos uno aquí en Ibarra, otro en Otavalo y otro en Urcuquí, donde las mujeres y las víctimas de sobrevivencia de violencia doméstica en el ámbito doméstico, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, pueden acudir para tener todo lo que es asesoría en el tema legal, psicología y trabajo social. El segundo proyecto es Hambi Imbabura. Nosotros vamos por toda la provincia de Imbabura. Ahorita estamos haciendo unas jornadas de todo lo que es prevención de cáncer cérvico-uterino aquí en Ibarra, y ayer estábamos en Otavalo y vamos a estar ando por toda la provincia de Imbabura. Tenemos ginecología, medicina ancestral, medicina general y también odontología. Y también la particularidad, Mashigu, es que tenemos el 44% de nuestros funcionarios aquí en Warmi Imbabura son quichuas y son quichuas hablantes. Yo, a pesar de que no hablo perfecto el quichua, sí sé distinguir cuando una persona es nata hablante y cuando no. Entonces yo mismo me encargo de hacer las entrevistas con otros machis para determinar que sean totalmente fluentes y que el quichua pueda ser como un plus, una destreza que tenemos que valorar en el Estado, en el ámbito público, y así he decidido. Y no es fácil porque me han dicho, es que la viceprefecta solo contrata personas quichuas. No, yo pongo, se busca persona, por ejemplo, algo que da la primera atención, porque somos casi el 30% de los quichuas hablantes, los quichuas en esta provincia, que sea bilingüe. Persona profesional bilingüe, no digo persona indígena, ¿no? Pero lamentablemente solamente los quichuas podemos hablar, ¿no? O sea, eso es algo que también les decimos a los hispanohablantes, que tienen que aprender, porque no es fácil. Yo también me esfuerzo, ¿no es cierto? No es fácil, pero tenemos que romper eso, y ser bilingüe es una riqueza increíble, o trilingüe o políglota, ¿no? Entonces, esa es la particularidad. Todos nuestros servicios, tanto en el centro Warmi, con los centros psicológicos, tanto en Hambi Imbabura, tanto en Guagua Imbabura y en Yancanahuasi, que trabajamos la autonomía económica, damos nuestros servicios en quichua y en español. Tenemos machis que son quichua hablantes. Ahí el problema que yo tengo es que muchas veces, sobre todo los jóvenes, por ejemplo, si es que uno no empieza a hablar en quichua, todos hablan en español. Y yo les digo, quichua shimipi rimashu, porque chaika ashtawan alijukan y ashtawan como quimilla o confianza mishu shimipi nishka wa charinchi nachu. Si ñukanchi shimipi rimanchi ashtawan no sé, confianza charinchi, ¿no? Entonces siempre yo les digo, conversemos un poco más en quichua para que haya esa relación de cercanía, ¿no? Pero bueno, esa es una de las particularidades del proyecto Warmi. Soma Pachamashigo, ¿no? Es muy importante nuestra lengua, ¿no? Sobre todo porque en ocasiones, si es que Warmi Imbabura está enfocado en apoyar, en ayudar a mujeres, también de la ruralidad de las comunidades, ¿no? Entonces, con más consecuencias deberíamos de brindar atención en quichua, pero sin dejar de lado a las otras personas, ¿no? Por eso se necesita bilingüe, ¿no? Y sobre todo cuando una persona decide aprender el idioma quichua, no es que como que está negando el castellano o no, simplemente es agregar, darle un plus, ¿no? Porque al hablar 2 lenguas, tenemos 2 maneras de ver el mundo, 2 maneras de poder analizar la vida mismo, ¿no? De todos, y comprender también. Así es que más bien, Mashigo, muy importante lo que usted nos comenta. A todos también vayamos comentando, si tienen alguna duda, inquietudes, comenten. Y en este momento nos vamos a un pequeño corte de videos de sensibilización para fortalecer nuestro idioma. Ya en unos minutos, segundos, volvemos. Que va jueves. Al jueves, ya jueves, ya. Sí. Muy bien. Mashi Rolando, ¿sabías que hoy hay un conversatorio que estás organizando la Asociación Quichuacamac Cisari? ¿En serio? Y los temas están muy, muy interesantes. ¿Quieres ir?
Pero todo ha de ser en quichua, yo poco entiendo, casi nada. Pero no te preocupes, todo va a ser en quichua, pero tenemos una solución. Vamos. Vamos de una. Vamos. En CISARI creemos que cada palabra tiene vida. En CISARI ofrecemos el servicio de interpretación simultánea quichua-español, español-quichua, quichua-inglés e inglés-quichua. Acompañamos congresos, conferencias, conversatorios, eventos públicos y encuentros organizados por universidades, gobiernos locales, instituciones públicas o privadas y comunidades. Nuestro equipo está altamente capacitado y comprometido con la diversidad lingüística y cultural para que la comunicación fluya con respeto y claridad y sobre todo con identidad. Valorar la lengua quichua. Nos une. Nos hace más visibles. Y celebra nuestra interculturalidad. En Ecuador somos pioneros en ofrecer este servicio. Contáctanos y cotiza con nosotros. Chinami kan mashikuna kutinlla kikinkunawan paktakapanchik nachu ñukanchik mashi Paulina kumbashpaka hupanpa ika warmi Inmaculada. Tantana huyta ñawpama pusha ashtawanpashka Inmaculada markapaj kati pusha viceprefecta kapan ashtaka kushikushka kapanchik ñukanchiwan paktalla kakpi ñukanchik warmikunaman sinchiyana yuyaykunatapash karashpa hupi ashtawankarin kay warmikunapa kay hayñikunata maskayka mana kanchu harikunata pishiyachina. Es decir, estoy diciendo que el hecho de que como mujeres reclamemos nuestros derechos, la igualdad, la equidad, no quiere decir o no está con el objetivo de humillar a los hombres. Es la igualdad, el respeto, el mutuo respeto, la tolerancia. Es eso lo que pedimos, porque en ocasiones se da la confusión de que, o sea, es como que cuando hablamos de feminismo, de derechos de mujeres o de empoderamiento, piensa que nosotros queremos a los hombres mandarle abajo. O sea, yo creo que en ningún momento esa es la idea. Entonces, más bien la equidad, el respeto. Shinapash Katish Pagagrinchi Mashikuna, Mashigu, ¿qué significa para usted conmemorar el 8 de marzo desde su identidad como mujer? Ya, ñuka negrini shinapashke kikin nirkangi kay feminismo hawa rimapika mana ñukanchi como warmikuna sarushpa o ñukanchi ashtawan no sé, como de forma superior churana munapanchi na ñukanchi como warmikuna ñukanchi shinapash ninchi ñukanchikpa runa kawsay ninchi pacta warmikuna, harikuna, shirapash shuk identidad kunapash charinchi nachu y chay sumaq runa kawsay, runa yuyay pactana kanchi, pero no solamente en el discurso. Ñukanchi chayta munanchi en la práctica, en la cotidianidad, chayta ñukanchipa kawsay kana kan. Y chaymi ñukanchipa feminismo ninchi, ñukanchipa runa, como runa warmikuna chayta maskana junchi y pactana kanchi. Y chaymandaka wakinmi ninchi ñukanchi shimipipash o ñukanchi mitología ninchi nachu charinchi Taytimbabura, Mamakotakachi, siempre pacta, harikuna, warmikuna, shinapash, ñukanchipa hambikunapash, chayta rikunchinachu, hari rumipash, warmi rumipash, yurakunapash, chaypish, charichinachu, chini kuyapash, yana chini, yura chini, siempre energía masculina, energía femenina, nishka charinchino. Chaymi ñukanchipa maskay kan, ñukanchipa sumaq warmi maskay kana kan y kan mashigukuna. Chayta estaban como énfasis churanamunapari. Sí, yo estaba diciendo con mis propias palabras, disculpando a los que hablan perfecto, que nosotros lo que buscamos desde los feminismos como mujeres quichuas, estos feminismos también populares que recuperan nuestra mitología, que recuperan lo que dice nuestra cosmovisión y lo que dice nuestro
Kushi y nuestro Kurishimi, ¿no? Nuestro Mishkishimi dice que tenemos que ser complementarios, pero no complementarios en el discurso, sino complementarios en la práctica. Es decir, que en los cabildos, es decir, que en la casa, en las tareas de la casa, en la educación, en absolutamente todos los espacios de la vida de nuestro Runa Kausai, tenemos que buscar esa complementariedad y ese pacta de caminar juntos, como hombres, como mujeres y como en las diversidades sexuales también. Eso creo que es importante para este 8 de marzo que podamos dejar como muy claro. El 8 de marzo es una jornada internacional donde las mujeres del mundo y del Ecuador recuperamos y rememoramos toda una jornada de lucha. Yo siempre hago el paralelismo con lo que nosotros como pueblos quichuas hemos caminado en colectivo para alcanzar nuestros derechos. A nosotros como quichuas nadie nos ha regalado nada, como pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado no nos ha regalado nada. La República, desde que existe la República, nunca nos han regalado un derecho. Hemos tenido que estar luchando para tener el acceso a la tierra, el acceso al voto, el acceso al agua, el acceso a todos los derechos a la educación. De la misma manera, porque había una cultura dominante, de la misma manera las mujeres nos hemos organizado desde todos los espacios para buscar igual la igualdad ante la ley, el derecho al voto, todo lo que nosotros en esta cultura también patriarcal nos ha dominado. Sin querer eso decir que también hay diferencias entre mujeres. No es lo mismo ser una mujer blanco mestiza de clase alta, que hable la lengua dominante, que tenga acceso a recursos, que tenga recursos económicos, culturales y todo, que ser una mujer afrodescendiente o una mujer indígena, que no habla la lengua, que se pueden burlar porque no habla bien el español, que no tiene, que está empobrecida, que no tiene recursos económicos y que no maneja los códigos de la cultura dominante. Siempre estamos hablando de cómo se cruzan estas distintas relaciones de poder para que podamos las personas y las mujeres vivir de distinta manera nuestra discriminación o nuestro lugar en el mundo. Y es lo mismo que pasa con las lenguas. Existe una lengua dominante y existe hegemónica y existe unas lenguas que estamos minorizadas. De la misma manera se cruza esta dominación de género, la dominación de clase también con los recursos económicos y evidentemente la dominación de la lengua. Por eso es tan importante que hablemos de esto, que la gente no se sienta amenazada por hablar nuestra lengua o por quizás nosotros poder dominar varios idiomas, ¿no? En este mes de marzo es muy importante que nosotras las mujeres quichuas utilicemos todos nuestros recursos, los recursos que nos da nuestra filosofía, nuestra historia, nuestra mitología, nuestra lengua. Nuestra lengua es maravillosa. Ñukanchik ninchik kushishimi, kurishimi, mishkishimi. Shunkumanta rimapashun ninchik. Y chayta en práctica, churashpa alimikaman, de hecho, porque yo digo en castellano que nuestra lengua es tan dulce, porque desde ahí tenemos que hablar, desde ahí tenemos que construir nuestra fuerza como mujeres y afirmar que lo que queremos es un mundo donde haya más mishki, donde haya más kushi, donde haya más alegría, donde haya más afecto, donde haya más cariño, como dice nuestra lengua y como dice nuestra cultura también. Entonces, para alcanzar la igualdad, nosotras como mujeres quichua tenemos que utilizar todas nuestras herramientas. Y una de esas herramientas de lucha para transformar esta sociedad y nuestra cultura, que también es machista, porque las estadísticas nos dicen en este momento, y es muy duro lo que voy a decir, y muchas personas me pueden caer por eso, estadísticamente me dicen las encuestas y los datos de atenciones, donde más estamos teniendo violencia es en la comunidad quichua, es en el mundo quichua. Casi la mitad de los femicidios que hemos tenido desde el 2023 son de mujeres quichuas en territorios indígenas. Entonces algo está pasando y nosotros no podemos romantizar lo que está pasando. Y ahí la lengua, el trabajo que está haciendo Cisari, el trabajo que estamos haciendo desde distintos frentes es muy importante para desde la lengua también contribuir a transformar.
Yo no quiero dejar de decir que cuando yo era cabildo, del cabildo quichua, teníamos estas discusiones alrededor de la lengua, ¿no? Y siempre yo he estado defendiendo la lengua. Para mí es otra bandera de lucha. Chaymana ñuka rimani quichuapas rimani, porque ñuka nini que, bueno, kai figura pública nishka kaninachu, y chaymanda ka wakin wambrakuna, kuitzakunapas, ñukata rikuna, y ñukata, bueno, y nin paika su figura pública, su política kan imashpa tana ñukanchi shimita riman imashpa, y chaymanta ñuka su responsabilidad histórica o responsabilidad colectiva charin nachu, na fácil kan, na fanga kan, shinji kan, pero shinapas ñuka chay conciencia colectiva, chay conciencia lingüística charini y ñuka shungupikas tarpushpa kan nachu, quichua tarpuni. Yo quería decir finalmente que es tan importante, y decía que cuando era cabildo tuvimos una discusión alrededor de la lengua y me decían, en quichua no existe violencia. Entonces yo decía, hagamos un neologismo, así como decimos que antes no había, para decir correo decimos, ¿cómo es? Zirma para decir correo electrónico. Para decir, por ejemplo, también teléfono, que antes no existía en tiempo de nuestros padres, decimos wiji. Antaua para decir máquina, estas palabras que hemos ido creando estos neologismos para nutrir nuestro corpus de la lengua, ¿no es cierto? Y también yo decía, ¿por qué no podemos ni más quichua pinina canchi violencia, género, machismo? Y recuerdo que a veces me decían machis, es que eso no existe en nuestra lengua, porque no existe la violencia en nuestra cultura y vamos a contaminar la lengua. Y yo decía no, y yo me peleaba ahí, decía porque las transformaciones culturales pasan a través de la lengua. Y chaymanda kamashigu ñukanini como warmi, como política, como runa warmi, como quichua nini, si ñukanchi pa cultura, ñukanchi pa runa causa y ashtawan kaypi churashpa o shinjiachishpa munakpikaka ñukanchi shimi rimana kanchi maymanda mashikuna pingaypash sakishpa wakinpika manllanchi chapushpapish nimatapash na kan na wañuringa, pero shinapas ñukanchi quichua shimi rimana kanchi mashikuna. Shinapacha kan nachu, shinaka mashigupash ashtaka tayupaychanchi nachu. Ñukanchi warmikunapash sinchiana chinishpaka tukuypi sinchiana kanchi nachu, rimaypipash churajuypipash ashtawankarin ñukanchi quichua shimimantallata sinchia yuykunata hayniykunata kaparina kakpi mañana kakpipash rurana kanchi nachu, rurana kanchi ashtawankarin kay redes sociales ukukunapipash incidencia ta ñukanchi shimipipash mishu shimipipash ashtawan shimikunata rimayta ushashpapash chaypipash churayta ushanchik hinapash ñukanchi mashigu ashtakata ñukanchiman paypa yuyaykunatapash karan nachu pachakunapash tukurishpa kajun mashigu chay hawa tapuykuna karin ashtaka tiyan nachu rimakunalla karin shinapi ñukanchi mashipash shikan ruraykunatapash charin ashtawanka ña mashigu ña puchukay pachakumanpash rishpa kangapash ¿cómo se puede fortalecer el quichua en la provincia desde el rol de la mujer? Y chaypipash ashagota shu entre paréntesis kaitapuypash incluso kan shu incluso excluyente nachu. Imagínate warmikuna pa ukumanda quichuata sinchiachita ushan. Imashpata najarikunapas. Chay hawa mashigu ashagota. Porque en ñukanchi como warmikuna estaban en el cuidado de la vida nichi nachu, cuidado ñukanchi pa makipi kan causa nachu, y ñukanchi viñanchi tukuita viñanchi wasipis comunapi pueblupi ka ñukanchi viñanchi ñukanchi makipi kan, y chaymanda ka ñukanchi shu hatun responsabilidad tacharinchi. Yo estoy diciendo que nosotras las mujeres tenemos el cuidado de la vida de alguna manera, que tenemos que compartirlo más con nuestros compañeros hombres, pero tenemos una responsabilidad muy grande. Yo no hablaría el
quichua que hablo y no podría como en este momento estar tan orgullosa de estar en una conversación y de entender al 100% si mi mamá no me hubiese transmitido la lengua, ¿no? Creo que es muy importante la transmisión que nosotros podamos hacer, es un trabajo muy grande, que es una vez más el tema del cuidado, pero creo que nosotras podemos hacer ese trabajo porque tenemos una gran actoría y una presencia en todos los espacios, ¿no? Creo que también nosotras podemos reivindicar el quichua como una herramienta de transformación, es decir, utilizar nuestra lengua. A mí me parece maravilloso para mis compañeras, las machis, que son totalmente fluentes, que buscan un discurso para hablar de la igualdad, para hablar de los feminicidios, para hablar de las necesidades de educar a las niñas, de que compartamos las responsabilidades. Todo eso se va haciendo un discurso lindo, se va haciendo un discurso cálido, un discurso con como hablamos del quichua, ¿no? Con mishkishimi, con dulzura, ¿no? Con cariño, con ternura. Eso se transforma en un discurso para transformar y llega de manera distinta. Si yo hablo de un femicidio en castellano, es distinto. Si yo hablo de un femicidio en quichua, porque en quichua utilizamos siempre palabras más delicadas para cuidar lo que vamos a decir. Así de linda es nuestra lengua, pero eso tiene que ayudarnos con mucha fuerza a decir con transparencia lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que la lengua puede ser una herramienta maravillosa porque nuestra lengua es versátil, es tierna para decir todo lo que está pasando y para generar esa conciencia política, así como hablamos de conciencia lingüística, hablar de esa conciencia política sobre las desigualdades que tenemos como hombres y mujeres y más en el mundo quichua, que es donde estamos viviendo más situaciones de violencia. Así que a utilizar nuestra lengua, hablar nuestra lengua, y masha ña hayk'atanirkani ama pingashpa, ama manchashpa, ñukanchik kuri shimi, ñukanchik quichua shimi rimana kanchik mashigukuna chay sumaq bueno yuyayta kikuna kay sumaq llankaykunata rurankichik y chaymanta ninanta felicitación de esta kuni y shinapash alipachami kapan mashiku. Shinami mashigo hasta katayupay chapanchik nachu kikinba shimikunamanta hasta wambas warmikuna maypi kashpapas sinchiyashpa tamanajushpa yanaparishpa katinakachi wakinbika warmi purallata rikurinchik shuk juicio, su competencia shinatapish wakinbika rikurinchik chaykunapas mana kanakanchu hasta wambas yalishka kunkaykunapi punllakunapi rikurkanchik nachu kay Riobambapi nachu shuk runa warmikuta su warmillata mana runa warmi kay ñapas waktasakin makasaki chaypash hatun llakikuna kan nachu chaykunatapas ñukanchikkunaka huyarishpa kawsana kanchika warmi purallata wakinbika warmi purallata mana rikuytukushka karin chaykunata chingachina kanchik nachu shinapas ña puchu kay shimikukunata mashiko chayachipay wakinbika napaykunata ima chayachinka munapanki ña kayruwa bichikashpa kankapa mashiko. Bueno, kallarinkapa ñakuti ninanda yupay chapani y sumaq llankay kan kay quichua hawa rimashpa shunqumanta rimashpa chayta alipachami kapan y chaymanta ka bueno ñuka shuk mensaje nishka tukuy mashikunaman y de manera especial warmikunaman munana kaypi churashpa kadrini. Quiero mandar un mensaje de fuerza a todas las mujeres que nos ven. Quiero decir que estoy muy honrada de estar aquí en este lugar donde hablamos desde el corazón y hablamos con mucha transparencia. Quiero felicitar a Cisari, a todos los activistas por todo este trabajo y decirles que el trabajo de la lengua, el trabajo para recuperar nuestro mamashimi siempre tiene que ir de la mano por esta visión de transformar las desigualdades que también tenemos en nuestra cultura, que también tenemos en el mundo quichua. Así que yo mando un mensaje de fuerza, un mensaje de solidaridad y de mucho cariño a todas las mujeres en este mundo, en este mes de marzo. Así que este es mi mensaje final y vamos a seguir siempre parados aquí en la lucha como Runa Warmis. Shinami kan mashikuna hasta katayupay chapanchik shinapas ashakaranakunata pamupashkanchik ñukanchik kama sisarita nanaqyukumanta mashi Paulina
Yakuta Ay, Panchi. Kindi mashigumi kani, shungumanda kichuata rimashun. Hablemos quichua con el corazón. Y paichan, shinji, shungumanda kichuata rimashun. Hablemos quichua desde el corazón. Alipacha mashigo paginachu. Shinaka mashigo yupacha panchi kun mashikuna sumak chishi tutaguta charishpakapaychi imata kilkanakas papas kilkapaychi ñukanchi mikapanchi shungumanta rimashun shamuk chillay punllakunapi tuparishpa kanahupashun huyayay runa llaktakuna huyayay runa warmikuna sinchi warmikuna shinapash ñukanchi kichwa shimipash huyayay kawsashpa katichun yupaycha panchi Huyayay, kichwa.